para aquellos que os habéis quedado con las ganas de saber qué era mejor José y Salomón, os animo a que estéis en el taller de la tarde que os voy a dar la solución. Bien, vamos a irnos a la segunda parte, que es la del... es al final de esta. A ver, un poquito más. La siguiente. Aquí. ¿El siguiente? Exactamente. Bueno, podríamos titularlo de diferentes maneras. Le he puesto el título de contentamiento frente a las deudas, o contentamiento frente a la codicia, o contentamiento frente al consumismo, que podría ser también otro título, ¿no? El contentamiento tiene que ver con nuestra actitud frente a lo que tenemos. Y el consumismo, o incluso las deudas, tiene que ver con nuestra actitud frente a lo que no tenemos. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta segunda etapa. Hay un versículo muy interesante, muy conocido de Romanos 12, pero que lo voy a leer en otra versión, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo creo que los cristianos tenemos que aspirar, no lo vamos a conseguir, pero aspirar a ir pareciéndonos más y más a Cristo, ¿no? A tener ese carácter, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho, sobre todo con la economía, por lo menos para no tomar decisiones erróneas. Voy a poner el reloj para no pasarme como antes. Bueno, vamos a hablar del contentamiento primero. Podemos ir a la siguiente diapositiva y luego hablaremos de las deudas. Y además, ¿por qué hablo de las deudas? Porque es un tema muy importante para nuestra economía. Además, es un tema que esclaviza a muchas personas. Entonces, vamos a ver un poco qué nos dice la palabra sobre el contentamiento. Vamos a la primera diapositiva. La palabra nos dice que estemos satisfechos con lo que tenemos. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Sí. Dice que estemos contentos con lo que tenemos. Manteneos libres del amor al dinero y contentáis con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Contentaos con lo que tenéis. Nos dice que estemos contentos. A veces es difícil estar contento con lo que tenemos porque nos gustaría tener más, ¿no? Algo que quiero aclarar: contentarse no es conformarse. Quien se conforma en ser pobre morirá siendo pobre. Contentarse no. Contentarse es tener la capacidad de disfrutar de aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Tener esa capacidad. Eso a veces cuesta en los adolescentes, ¿no? Que disfruten de lo que tienen cuando están pendientes de lo que no tienen, ¿no? Bueno, pues también nos pasa un poco a nosotros, ¿no? La palabra nos dice que estemos contentos con lo que tenemos. Independientemente de las circunstancias, ¿no? Es decir, independientemente de cómo estéis. Dice la palabra: estén siempre contentos. Y lo dice Pablo, que es un ejemplo de contentamiento. Le dice a los tesalonicenses: no digo esto, eso de que estéis siempre contentos, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Creedme si os digo que el contentamiento es una de las claves más importantes para tener éxito en las finanzas. Si no somos capaces de estar contentos, de ser contentos con lo que tenemos, no vamos a estar contentos con lo que no tenemos. Dicho de otra manera, si no somos felices viviendo en un piso de 60 metros cuadrados,
no lo seremos en un chalet de 200 metros cuadrados. ¿Es verdad o no? ¿Cuántas personas entran, lo que luego hablaremos, en las deudas, porque no tienen esa capacidad de disfrutar de cosas pequeñas? Ese es un gran problema que hay en la sociedad, ¿no? Esperemos que los cristianos no pasemos por ese tema, ¿no? Bueno, siéntete satisfecho con lo que no tienes también. Dice que en todas circunstancias Pablo nos enseña a que estemos contentos incluso siendo pobres. Si no eres feliz siendo pobre, no lo vas a ser siendo rico. Eso es una premisa importante saber. Vamos al siguiente. Viviendo de una manera sencilla. Sigue diciendo, en este caso, Pablo, sin embargo, eso se lo dice a los filipenses. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Pablo era un ejemplo de vivir en abundancia como de vivir de una manera sencilla. Incluso tuvo que ponerse a trabajar en su oficio, que era montando tiendas, ¿no? Proverbios dice, mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, ¿no? Hemos de aprender a vivir de una manera sencilla. A veces tenemos que reducir gastos para poder emplear el dinero en algo que tenga que ver con el futuro, con planificación, por necesidades que podemos tener en el futuro. Quizás debemos de intentar vivir de una manera más sencilla. Todo va a depender también del tipo de ingresos que cada uno tenga, ¿no? Pero independientemente del nivel de ingresos, lo importante es siempre ver al futuro. Esta tarde intentaremos hablar del ahorro y la inversión, pero siempre tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Conocer a Dios significa experimentar, vivir su vida a través de mí. Es algo que no es solo teórico, sino práctico. Y esto se produce una vez que permitimos que sea Dios quien marque nuestra vida económica. Y es importante tenerlo siempre en cuenta. Cuidado con la avaricia. Tened cuidado, advirtió a la gente, y eso se lo dice Jesús. Absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, ¿no? Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina, ¿no? El avaro, dice Salomón, se apresura a enriquecerse y no sabe que le aguarda la miseria. Porque las cosas materiales no satisfacen, ¿eh? Hay algo más importante que satisfacer. Pero sí que debemos de disfrutar de las cosas que tenemos, ¿no? Vamos a poner un vídeo, creo que la siguiente diapositiva es un vídeo que tiene que ver un poco con la avaricia.
Espero que... Ojo con el agujero negro. El hecho de ser avaricioso al final nos puede llevar a un disgusto tremendo, ¿no? No se conformaba con la golosina o con el snack, sino que iba por más. Bueno, es simplemente un ejemplo. Bueno, tenemos que confiar en Dios. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la riqueza, lo hemos leído esta mañana también, que son tan inseguras sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Debemos de estar contentos porque Dios nos provee en todo en abundancia, no solo en escasez, sino también en abundancia. Y además, muy interesante, ¿no?, que Pablo le diga a los Timoteos, para que lo disfrutemos. No podemos seguir la teología de la pobreza, que es que todo lo que tiene que ver con el dinero es malo, es pecado. No, no. Cuando Dios creó el Edén, sabéis que había unos ríos, ¿no? Pues en uno de ellos, cuando hablaba de los bordes del Edén, ya hablaba de una zona donde daba oro. Es decir, que ya el dinero ya estaba presente, el oro ya estaba presente en la misma creación del Edén, ¿no? Es decir, bueno, disfrutemos de lo que Dios nos da, ¿no? Vamos a ver algo que le llamo la curvatura del contentamiento. Sí, que es nivel de contentamiento o nivel de satisfacción con el dinero que empleamos. Podríamos pensar que cuanto más dinero gastemos, más felices seremos o más contentos estaremos, ¿no? Pero me temo que no es así. Vamos a ver lo que nos dice un poco la palabra. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando tenemos cubiertas las necesidades básicas, hay un incremento de contentamiento, de satisfacción, ¿no? La palabra nos enseña a contentarnos con la comida, con la ropa, ¿no? Dice, y tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos, ¿eh? Cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas, ahí hay un nivel de contentamiento importante. Yo por mi trabajo viajo por todo el mundo, ¿no? Y cuando viajo por países pobres, relativamente pobres, pero pienso en Vietnam, en algunos países que visito bastante a menudo, es donde puedo ver gente más feliz. Yo en los últimos 5 meses he estado 6 veces en Estados Unidos. Viajo mucho a Chicago y a Iowa. Es donde veo más gente infeliz. Curioso, ¿eh? Es decir, países más ricos, ves la cara de la gente. Yo me paso muchísimas horas en aeropuertos y me pongo a analizar la cara y digo, a lo mejor el 10% está contento, el 90% caras serias y tal. Vas a países pobres y la gente está sonriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Si además podemos vivir en un cierto confort, pues oye, mucho mejor, ¿no? Porque dice que Él, cual nos da abundantemente todas las cosas para que los disfrutemos. Más Salomón dijo, los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar a la escasez. Es decir, si haces las cosas bien, podrás tener en abundancia, ¿no? Curioso, ¿no? En ese sentido que, bueno, lógicamente, si además podemos vivir en un cierto confort, pues mayor satisfacción. Vamos a la siguiente. Pero ¿qué pasa cuando entramos en este ciclo de los lujos o de los deseos de alguna manera desordenada? Que en vez de tener más satisfacción, al contrario, baja el tipo de satisfacción. Dice Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlos con sus ojos? Es decir, si entramos en una dinámica de compra, de consumismo, el momento de comprar, ahí hay digamos, un chute de dopamina, pero que dura poco. Y entramos en esa clave, ¿no? Pero esto puede ser peor. Vamos a la siguiente. Podemos llegar a morir. Ahí dice el mismo Salomón, hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal.
Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que puede llevarse en la mano. Eso está pasando en la sociedad. Por mucho que tengas, no vas a subir tu nivel de contentamiento. Al contrario, entras en una fase de descontento. Cada vez necesitas más para ser feliz. Nosotros como cristianos deberíamos de evitar eso. Vivir con las necesidades cubiertas, desde luego. Si además podemos vivir en un bienestar o en un cierto confort, muy bien. Pero a partir de aquí, ¿qué pasa? Y ahora viene la pregunta importante, la siguiente diapositiva. ¿Cuánto es suficiente? Esa es la pregunta más importante que podemos hacernos en nuestra economía. Saber cuál es el límite de cuánto es suficiente para vivir. Esa es una pregunta importante. Intentaremos esta tarde ver un poquito cómo llegar a eso. En el momento que tus necesidades básicas están cubiertas y además puedes vivir en un cierto confort, todo el excedente que puedas tener, dedícalo a cosas que te den más contentamiento. La siguiente. Ahorros, activos, inversión, generosidad. Esas cosas son las que nos van a dar más satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos pensando ya no solamente en nosotros mismos, estamos pensando también en otros. El ahorro no es solo para nosotros, las inversiones no son para nosotros, sino también son para los que quedan, ¿no? Y la generosidad, desde luego, no es para nosotros, ¿no? Es para las personas que Dios quiere ayudar, ¿no? Directamente, y lo hace a través de ti, a través de mí, ¿no? Entonces la pregunta ¿cuánto es suficiente? Es importantísimo. Para que luego, a partir de ese momento, todo el resto lo podamos dedicar a cosas que son importantes. Bueno, acabamos la parte del contentamiento. Por temas de tiempo, vámonos directamente a la siguiente diapositiva. La siguiente. Y vamos a hablar de la deuda. Bueno, la deuda es el arma más poderosa que tiene Mamón en esta sociedad. Porque veremos lo que pasa cuando una persona está endeudada o está sobreendeudada. ¿Cómo perdemos la libertad? Vamos a ver el versículo que viene después. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Eso lo dice Salomón, alguien que sabía mucho, porque fue el hombre más rico del mundo. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Y eso no solo pasaba en tiempos de Salomón, eso pasaba también en tiempos de Jesús. Pues sabéis, eso está pasando hoy día. Hay una forma de esclavitud, ¿no? Que es las personas que están sobreendeudadas, no tienen libertad para hacer con su dinero lo que quieren. Eso es vivir en esclavitud. No tienen libertad, ¿no? Pues seguimos. ¿Cuánto cuesta la deuda? Vamos a la siguiente diapositiva. Porque a veces pensamos, bueno, yo voy a pedir un crédito y pido 10.000 euros. ¿Cuál es la deuda? ¿10.000 euros? Pues a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Y nos ha pasado también que cuando pedimos un crédito en lo que nos fijamos es en la cuota que vamos a pagar al mes? ¿Ah, y la puedo pagar? Sí. Y no te estás dando cuenta de lo que vas a llegar a pagar. Bueno, los bancos ya son muy astutos para que eso, aparte, pase, incluso no te dan un cuadro de lo que vas a pagar, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un préstamo al 10% de 10.000 euros al 7%, al final vamos a pagar un 40% más. Es decir, algo que nos cuesta 10.000 euros vamos a pagar 14.000 euros. ¿Realmente vale la pena pagar 14.000 euros por algo que en el momento que lo vamos a comprar cuesta 10.000? Bueno, pues si nos vamos a una hipoteca de 150.000 euros al 4%, vamos a acabar pagando un 58% más. Vamos a pagar 237.000. Eso es la deuda. No es el capital inicial, ¿no? Ya parece una perogrullada, pero eso es la deuda. Es lo que vamos a acabar pagando, ¿no? Otra cosa luego veremos si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Si hay deudas buenas o deudas malas, ¿no? La deuda tiene un efecto. No era pero es el efecto, ha ido bien, ¿no? Para asustarnos un poco. Pues sí, hay un coste emocional
cuando vivimos endeudados, cuando vivimos en ese ciclo, ¿no? Y hay personas, hay culturas que se endeudan muy fácilmente para cosas de consumo. Pues cuando entras en esa rueda, al final puedes tener ansiedad por el dinero, negatividad, miedo, aislamiento, relaciones rotas, consternación, mala salud, desesperación. Fijaros los costes de la deuda, no solamente costes económicos, sino también pueden hacer costes emocionales, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la deuda, ¿no? En el Antiguo Testamento, la deuda era resultado de la desobediencia. Y eso lo encontramos en Deuteronomio. Dice, los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. ¿Y eso por qué? El capítulo 28 de Deuteronomio es interesante, ¿no? Porque vemos las maldiciones que hay y las bendiciones que hay. Unas por obedecer y otras por desobedecer. Dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte porque desobedeciste al Señor, tu Dios, y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Es decir, no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías en todo en abundancia. Ese es el pago por la desobediencia. Y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Si desobedecían, ellos ya no eran acreedores, sino eran deudores. Pero bueno, la buena noticia en la siguiente es que la libertad venía como resultado de la obediencia. Dice, si obedeces, la siguiente diapositiva, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Fijaros cómo se relaciona en la Biblia la deuda con el pecado o con la desobediencia. Ya lo tenemos ahí en las primeras instrucciones de Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Además, el pedir prestado debe ser un compromiso a corto plazo. La siguiente diapositiva. Dice que perdonarás, a cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Es decir, si había préstamos, no, era a corto plazo, no como ahora que son a 30 años, ¿no? Es fácil, en este sentido, imaginar las precauciones que tenía el que prestaba el dinero. Tenía que estar seguro que en 7 años lo iba a cobrar, ¿no? Porque sabe que cuando llegara al 7º lo tenía que perdonar, entonces ya se espabilaría bien para cobrarlo durante los otros 6 años. Otra cosa importante es que la deuda nos priva de libertad. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Los ricos, hemos dicho, son los amos de los pobres. Pero fíjate lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Por ejemplo, si el estado de deuda te está dominando, es que tú no dominas al dinero, es el dinero que te está dominando a ti. Todo está permitido. ¿Está permitido endeudarnos? Sí. ¿Me conviene? Depende. No dejaré que nada me domine. La deuda nos puede hacer perder la libertad, que a Cristo le costó muchísimo, porque Él quiere que seamos libres. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Y la deuda puede ser un yugo de la esclavitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, cuidado, porque al endeudarnos podemos perder la libertad que a Cristo le costó tanto que nosotros tuviéramos. Dios quiere que amemos y honremos a los demás. Curioso este versículo. No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué tiene que ver la deuda con el amor? La deuda puede destruir relaciones. Dejadme poner un ejemplo.
El hermano Guillermo le pide prestado a entonces no. Entre cuñados no sé. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. Entre ellos dos. Él necesita dinero y él se lo presta. Y quedan que en un año se lo va a devolver. Yo estoy convencido que durante ese año, que no se ha cancelado la deuda, va a haber una cierta relación difícil. Porque cuando lo mire, lo estarán mirando, este me debe dinero. Y el otro dice, uy, a este le tengo que pagar. Es decir, por eso el amor, vamos, que si queremos mantener el amor, el dinero no debería de estar. ¿Cuántos problemas hay en las familias por causa del dinero, no? Bueno, yo creo que este versículo nos tiene que ayudar para eso, ¿no? En que no tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a los otros. Es decir, si puede ser, no tengáis deudas entre los hermanos, ¿no? Bueno, la siguiente es que la deuda puede ser un estorbo para Dios. Este es el primer versículo que hemos leído esta mañana. Dios puede tener otros planes para nosotros. Es decir, Dios podría proveer el dinero que necesitamos de otra manera, no necesariamente yendo al banco a pedir dinero. Y a veces nos adelantamos a la voluntad de Dios y buscamos nosotros la solución. Y eso puede ser un estorbo, ¿no?, para Dios. Imaginamos que queremos abrir un negocio. Lo más fácil es ir a una entidad bancaria o financiera para pedir dinero. Pero a lo mejor hay hermanos o conocidos que estarían dispuestos a invertir en esa empresa. Y así no tienes que ir al banco. Claro, eso significa que tienes que hacer un buen plan de negocio, enseñárselo a otra persona, y si la otra persona ve que tiene coherencia, pues dirá, oye, yo quiero invertir ahí, ya es una prueba buena de que vas por buen camino, ¿no? Pero a lo mejor no vamos por ese camino y vamos directamente al banco. Y eso puede pasar incluso a un nivel de iglesia. Queremos hacer un local más grande y lo primero que pensamos es ir al banco. A lo mejor Dios tiene otros planes. ¿No es la obra de Dios? Pues Dios financia su obra, ¿eh? ¿Cómo lo hace? Dejémosle tiempo para que responda. Entonces, a veces puede ser un obstáculo, ¿no? Y a veces también para no caer en pecado. No devolver el dinero es igual a pecado. Dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los malvados son los que no tienen a Dios. Así que si te comprometes a pagar un dinero y no lo haces, estás involucrando a Dios en una mentira, porque Él vive dentro de ti. Lo que se pide prestado se debe devolver. Y ahí tenemos Romanos 13, que habla de las autoridades y que hay que pagar impuestos, ¿no? Pagad a todo lo que debéis, ¿no? Y ese es un principio de integridad eterno y transcultural. Era verdad en Roma hace 2000 años y también hoy día. El asunto es cuando deberíamos de pagar y no pagamos. ¿Qué testimonio estamos dando? Incluso a los que no son creyentes, ¿no? Ojo, cuidado, porque una vez me pasó, no me pasó a mí, pero me lo explicó pues Peter Briscoe, que es del Ministerio Compass, que él invitó a un empresario a una conferencia, un desayuno de trabajo de empresarios, pero que lo organizaban cristianos. Invitaban a empresarios no cristianos. Entonces él invitó a un empresario muy importante de Holanda, era de Ámsterdam, a ese hotel donde se iba a hacer este tipo de desayuno, coloquio y tal, ¿no? Y lo invita, pero cuando llegan a la sala donde estaban todos reunidos, le pregunta a este invitado a él, dice, oye, ¿aquel es de vuestra religión? Dice, sí, dice, pues entonces no me interesa entrar en esta sala. ¿Por qué? Porque es un moroso y no paga. Compra y no paga. Fijaros el testimonio que se puede dar simplemente por ser moroso a otras personas. Luego no le digas que eres cristiano y le hablas del amor de Dios y resulta que eres moroso y no pagas, ¿no? Es decir, cuidado porque podemos caer en peligro. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano al hacerlo, y eso lo dice Proverbios. No digas a tu prójimo, ve y vuelve mañana, y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Entonces, si lo tenemos, paguemos.
Cuidado no poner en riesgo a la familia. No quiero sacar de contexto este versículo, pero creo que es importante. Voy a ponerlo en contexto. Éfeso tenía un problema. Bueno, posiblemente tenía varios, pero había uno, que es que la iglesia se había comprometido en ayudar a las viudas pobres. Era un ministerio que tenía la iglesia. Pero claro, habían algunos que se aprovechaban de esa situación y enviaban a sus viudas, cuando ellos podían mantenerlos, diciendo, no, que te mantenga la iglesia. Y había algunas familias, no digo que fueran ricas, pero que sí que podían mantenerlo, las enviaban a las viudas a la iglesia. Timoteo se lo actualiza a Pablo, y Pablo dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. Bien, no estamos en este caso que tengamos viudas, pero voy a poner un ejemplo. ¿Tú quieres emprender un negocio o quieres pedir un préstamo o una hipoteca y pones como aval la casa donde vive tu familia? ¿No puedes poner en riesgo a tu familia haciendo eso? Nunca pongamos en riesgo la base de nuestra familia, los recursos de nuestra familia, por entrar en una deuda. ¿Se puede avalar o no se puede avalar? Esto es importante. ¿Qué diríais? ¿Podemos avalar los cristianos? Sí, ¿no? Vale. No te comprometes por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar te quitarán hasta la cama en que duermes. Yo no lo digo, lo dice... Y el proverbio, hay una versión que dice, hijo mío, si das tu firma como fiador de alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema. Ese compromiso puede atarte como los lazos de una trampa. De ser posible, apresúrate, líbrate de él, ármate de valor, ve y ruégale que quite tu nombre de la firma. Fijaros hasta qué punto. Claro, avalar quiere decir que tú asumes una deuda que no es tuya. Entonces, ahora me diré, bueno, pero si mi hijo me pide dinero, dalo por perdido. Si lo das por perdido, haz lo que te dé la gana. ¿Estáis conmigo o no? Sí. La suerte que teníais es que no habían escuchado este mensaje. Y se avalaba. Yo sé que es fácil, pero decirlo, pero... Bueno, vale, ya la última diapositiva. Yo creo que estoy a tiempo. Bien, voy a poder pagarlo. Tenemos que pensar antes de pedir un préstamo. ¿Puedo devolverlo? Lo que pasó en la burbuja inmobiliaria, que todo el mundo pensaba en los años 2007, 2008, que podían entrar en unas hipotecas porque con que el valor de la casa iba subiendo un 17% cada vez, pues que no habría problema, yo tendría trabajo, cobraría mucho y lo que pasó allá, ¿no? Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre no pudo terminar lo que comencé a construir. Pues pensemos si vamos a poder pagarlo. Segundo, una de las más importantes preguntas, ¿tiene sentido económico? A ver, si me preguntáis, ¿cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala? Cualquier deuda de algo que vaya a perder valor no tiene sentido económico. Es decir, si pedís una deuda, que sea para cosas que van a incrementar su valor, que a pesar de los impuestos, de los intereses, de alguna manera vaya a subir de valor. ¿Tiene sentido económico un préstamo para comprarse un coche para uso doméstico? Ninguno. Porque en el momento que abras el coche, baja entre el 25 y el 30% el valor del coche. Entonces, el coche va bajando, pero tu deuda está aquí. Es decir, cada vez hay más diferencia entre el valor real del coche y lo que tú estás pagando. Ahora,
Si tú eres autónomo y para trabajar, para poder facturar necesitas un vehículo, eso es otra cosa, porque ese vehículo te va a ayudar a incrementar los ingresos. Entonces tiene sentido. ¿Tiene sentido pedir una hipoteca para una inversión inmobiliaria? Depende. Depende de si compras un piso para alquilarlo, ¿qué esperas recibir de esa? ¿Qué esperas? ¿5%? Bueno, si estás pagando más de intereses, a lo mejor no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico. Es decir, pensar muy bien si tiene sentido económico cualquier deuda. Siguiente. ¿Qué metas y objetivos quiero lograr a través del préstamo? La pregunta es, ¿realmente no hay otro camino para conseguir ese objetivo que endeudarse? Veamos qué metas tenemos, qué objetivos. El problema es que estamos metidos en una sociedad del consumo y que en un clic podemos comprar, no nos da tiempo a pensar. Entonces deberíamos de planificarlo más. Siguiente, ¿puedo controlarlo? Lo que hablábamos, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Seguramente que es seguro que pueda controlar esa deuda a largo plazo. Y la última es, ¿tengo paz al respecto? Dice Colosenses, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecido. Es muy importante que haya paz cuando tomemos una decisión. Y sobre todo es muy importante que si es una pareja, que realmente haya un acuerdo al 100% con el cónyuge cuando vayamos a entrar en una deuda. Dios usa nuestra conciencia, ¿no?, muchas veces para hablarlo. Bueno, espero que estos dos temas, el contentamiento y la deuda, nos hayan dado un poquito más de información, sobre todo para reflexionar en las decisiones que tomamos. Muchas gracias.